Este año, podríamos decir, fue un triunfo, porque organizar la jornada este año fue bastante difícil, por muchos cambios que hay dentro de la organización que presta el servicio, por restricciones que hay a nivel de presupuesto, por la nueva política federal, para no entrar en más detalles. Pero gracias al Señor se pudo hacer y las personas pudieron gozar del servicio. No tengo más anuncios para el día de hoy, solo les recuerdo que el curso de inglés es todos los jueves, 7 de la noche. Y quien esté interesado pues puede venir el jueves que viene y incorporarse al curso. Vamos entonces a empezar con nuestro servicio del día de hoy. Recordando que la palabra de Dios nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Antes de empezar les recuerdo, por favor pongan los celulares en silencio o en modo vibración, de manera que no se interrumpa el servicio, y si tiene que atender una llamada urgente, pues puede ir a alguno de los dos salones que está allá atrás o afuera para atenderla. Vamos a empezar entonces leyendo el Salmo 96, versos 10 al 13. Nos ponemos de pie, por favor. Y la palabra del Señor dice así, está en la primera hoja. Salmo 96, versos de 10 al 13. La parte que no está resaltada, que no está en negrilla, la leo yo. La parte en negrilla la leen ustedes. Así dice la palabra del Señor: digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrese los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Amén. Oremos. Señor, nos alegramos en la bendita y preciosa promesa de que tú volverás. Tú vendrás un día, Señor, a juzgar la tierra con equidad, a establecer tu justicia, a establecer, Señor, cielos nuevos y tierra nueva, donde tu creación, Señor, se regocijará para siempre en su Creador y Redentor. Ayúdanos a regocijarnos hoy, Señor, viendo desde lo lejos, por medio de la fe, esa patria celestial que estamos próximos, en la que estamos próximos a vivir en el día de tu venida. Te rogamos entonces, nuestro buen Dios, confórtanos con este pensamiento en el día de hoy, porque tú vives y reinas ahora y para siempre. Amén. Cantemos el himno 73. Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, quien nos llenas de gozo y santo valor.
a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Ahora vamos a cantar el himno 47, porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Hermanos, confesamos juntos lo que creemos. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. Continúa en la siguiente página. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Amén. Podemos sentar. Vamos a confesar nuestros pecados al Señor. Señor, venimos delante de ti en este nuevo día del Señor, este nuevo precioso domingo que nos concedes para congregarnos, para exaltar y bendecir tu santo nombre, para elevar alabanzas a tu gloria, para tu gloria, oh Altísimo. Y venimos, Señor, confiando en tus misericordias. Venimos confiando, Señor, en que, reconociendo que somos pecadores, que hemos pecado delante de ti, que no hemos guardado tus mandamientos, reconociendo, Señor, que no te hemos amado a ti ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos, reconociendo, Señor, que si nos examinamos ante las dos tablas de la ley, hemos roto alguno de esos mandamientos, con el agravante, Señor, de que si violamos un mandamiento, entonces hemos transgredido toda tu ley. Pero venimos, Señor, confiados en que somos recibidos, no por nosotros mismos, sino en los méritos de Cristo. Venimos confiados en pedir un domingo más, una vez más, que sea tu sangre preciosa y bendita la que nos limpie, la que nos lave, la que nos purifique, la que sea aplicada a nuestras almas para limpiar nuestra culpa. Y nosotros te rogamos, Señor, no solo
que laves nuestra culpa y nos perdones, sino también que por el poder de tu Espíritu Santo continúes renovándonos en obediencia, continúes obrando en nuestras almas para santificación, hasta que llegue ese glorioso día, ese precioso día, Señor, en que estaremos glorificados delante de tu presencia, sin enemigos, sin el pecado, sin la carne, sin el mundo y sin Satanás y sus demonios. Gracias por tu perdón, Señor, que nos ofreces mientras caminamos en esta vida hacia la Canaán celestial. Amén. La palabra del Señor nos promete el perdón, diciendo en el Salmo 85, verso 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Vamos a cantar el himno 289. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Ahora la iglesia. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Amén. Hermanos míos, el Señor nos lava para eso, para que traigamos nuestras vidas, para que sea de Él para toda la eternidad. Amén. Vamos a leer ahora en el libro de Joel, capítulo 3. Libro de Joel, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Joel, capítulo 3. Página 930, discúlpeme. Página 930. ¿Estamos allí? La palabra del Señor dice: porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera, y vendieron una niña por vino para poder beber. Además, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo?
¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza. Por cuanto han tomado mi plata y mi oro, y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos, y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos, para alejarlos de su territorio. Yo los levantaré del lugar donde los vendieron, y devolveré su venganza sobre su cabeza. También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga al débil, fuerte soy. Apresúrense y vengan, naciones todas de alrededor, y reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo, y fortaleza para los israelitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor, y regará el valle de Sitín. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones, y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Este será el pasaje que estaremos viendo en la predicación del día de hoy. Pero hay una verdad que quiero destacar en este momento, y es que el Señor rugirá en el día de su venida. Él hablará con poder, declarando juicio sobre todos los que no creyeron el Evangelio. Pero, dice, el Señor es refugio para su pueblo. El Señor es refugio para su pueblo. Su pueblo encontrará seguridad en Él, en el día del juicio. Su pueblo habitará bajo su abrigo. Cantemos, el que habita el abrigo de Dios. Himno 56. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que
habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Amén. Y si gozamos de esta promesa, que el Señor es refugio para su pueblo, es porque no lo será solamente en el día de su venida, es porque ya lo es hoy. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene su justicia, y su justicia es el escudo del Señor en el día del juicio, en que cuando nosotros, no teniendo ningún mérito en nosotros, mereciendo el mismo destino que los demás, se nos declare, se confirme el veredicto que ya se ha dado por la fe en Cristo, que no somos culpables delante de su presencia. Podemos sentarnos y vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, recordando una verdad de la palabra de Dios que dice en Mateo 6, versículos 3 al 4: pero cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aunque el Señor Jesús está hablando principalmente aquí de la limosna, de la ayuda al necesitado, el mismo principio debemos aplicarlo en el tema del ofrendar y el diezmar. Usted no ofrenda ni diezma ni para que los hermanos lo vean, ni para que el pastor lo vea. Usted ofrenda porque su Padre en lo secreto lo ve. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por las ofrendas, los diezmos que esta semana se han recolectado. Señor, porque son evidencia de que tus hijos en lo secreto sencillamente te están adorando, Señor. Están reconociendo que tú eres el dador, que tú has provisto para sus vidas. Y entre tú y tus hijos, Señor, ellos te reconocen de esa manera. Señor, gracias porque has provisto para la vida de cada hermano, hermana. Gracias porque has provisto todo lo necesario para vivir. Y a pesar de que no sean tiempos fáciles, Señor, a pesar de que sean tiempos económicos difíciles, cada uno de los que está aquí ha visto tu fidelidad, ha visto tu provisión, ha visto tu cuidado. Te pedimos que continúes cuidando de cada familia, continúes proveyendo para toda necesidad. Y te rogamos igualmente, Señor, que no olvidemos la misericordia con quien necesita. Que cuando tengamos el tiempo, el lugar y la oportunidad, también extendamos misericordia, Señor, al que nada tiene. Gracias te damos especialmente por la recuperación de Tera, que es la persona que silenciosamente se encarga de contar las ofrendas, de llevar la contabilidad de la Iglesia Hispana. Gracias, Señor, por su vida, por esa recuperación milagrosa que le diste de sus 2 cirugías y porque se está recuperando en casa, a salvo con su familia. Gracias, Señor. Gracias damos por tus infinitas y grandes misericordias con las cuales nos bendices cada mañana. Amén. Vamos a cantar el himno 415. 415. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo
hermanos, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 4. Página 1281. Página 1281, Apocalipsis 21, versos 1 al 4. ¿Estamos allí? La palabra del Señor dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Bien. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este precioso y bello domingo que nos has dado esta mañana. Gracias, nuestro buen Dios, porque en este domingo podemos meditar en tus obras, Señor. Bendición que nos concedes al habernos dado tu Espíritu, una nueva vida, un nuevo corazón. Un corazón para entender, para meditar y para poner por obra las palabras de Dios. Gracias, nuestro buen Señor, por el precioso recuerdo que traes a nosotros para fortalecer nuestra esperanza en el día de la eternidad, en el día en que los primeros cielos y la primera tierra habrán pasado. Primeros cielos y primera tierra manchados por la corrupción del pecado, la muerte, la corrupción, y darán lugar a cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia y donde tú estarás en medio para siempre, como la lumbrera de esa ciudad. Y tu luz será tan gloriosa y tan radiante, Señor, que opacarás a todas las demás lumbreras. Tú serás la lumbrera. No habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de estrellas, porque será el resplandor de tu gloria el que llenará todo para siempre. Gracias, Señor, por ese bendito recuerdo, por esa promesa preciosa que nos has entregado, que nos permitirá disfrutar, Señor, delante de ti. Gracias por habernos dado a Cristo. Gracias por habernos dado al Cordero. Gracias por habernos dado al profeta mayor que Moisés, al gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Por habernos dado al Rey, el Hijo de David. Por habernos dado a nuestro León de la tribu de Judá, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, nosotros te pedimos y te rogamos que esta mañana brilles para nosotros. Alumbres nuestro entendimiento. Enternezcas nuestros corazones, que a veces se endurecen, Señor, por el pecado, por la dureza de la vida. Que sea tu voz, Señor Jesús, enterneciendo nuestras almas, sensibles a tu gracia, sensibles a tu amor y a tu infinita misericordia que nos has mostrado. Desde la eternidad, cuando nos escogiste en la fundación del mundo, cuando enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, cuando pusiste tu Espíritu para salvarnos y para marcarnos hasta el día de tu venida. Ayúdanos, Señor Jesús. Habla, Señor Jesús. Habla, que tu pueblo escucha. Danos oídos para oír. Danos ojos
espirituales para ver con fe. Danos labios espirituales que alaben la grandeza de tu nombre. Danos manos y pies dispuestos para toda buena obra. Como aprendíamos en la escuela dominical, Señor. Señor, concede lo que mandas y manda lo que desees, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por favor, toma la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Que sea tu Espíritu llenándonos y fortaleciéndonos en toda bondad y en toda buena obra. Que podamos deleitarnos en tu voluntad y tu voluntad sea preciosa, hermosa para nosotros. Y la pongamos por obra sin ninguna tardanza. Señor, sé proveyendo para cada uno de nosotros. Danos el pan de cada día. Y que seamos, Señor, seamos con corazones tiernos, enternecidos, para perdonar al ofensor, para lidiar con el pecado con mansedumbre. Y que seas tú librándonos, Señor, de las acechanzas de nuestro enemigo, del maligno. Que seas librándonos de las tentaciones y de la atracción de este mundo. Que seas tú ayudándonos, Señor, en contra de las debilidades de nuestra carne. Pedimos, Señor, por las congregaciones que aquí están presentes. Pedimos por la iglesia anglo, pedimos por la iglesia de Brasil, pedimos por nosotros. Pedimos que fortalezcas cada congregación, fortalezcas cada oficial, cada persona que está en servicio, Señor, en las congregaciones. Pastores, ancianos, maestros, músicos, personal administrativo. Pero también que bendigas a cada hermano y a cada hermana, Señor, que te sirven yendo a sus lugares de trabajo, yendo a sus casas, viviendo para tu gloria, mostrando como lumbreras quién es el Señor que gobierna sus vidas. Nosotros te pedimos, Señor, bendice a cada uno en su campo de acción, en su lugar. Y bendice, Señor, a la iglesia perseguida. Recordamos a nuestros hermanos que están siendo perseguidos en China, en Corea del Norte, en el Medio Oriente. Nosotros te pedimos, Señor, que seas fortaleciéndolos en la fe, Señor. Que seas tú dándoles esa convicción, esa certeza de la esperanza que tenemos en ti. Que seas tú obrando, Señor, recordándoles el amor que les has mostrado en Cristo Jesús. Que no claudiquen, que no desmayen, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de la persecución que están viviendo. Fortalece a la iglesia perseguida, lo pedimos por amor de tu nombre. Y protégenos también acá en Occidente, Señor. Ayúdanos a continuar teniendo buenos tiempos para proclamar el Evangelio libremente, para continuar dando a conocer las buenas nuevas. Pero también ayúdanos, Señor, a vivir valientemente, desmentir las mentiras, Señor, que hemos tenido, que se han apoderado de nuestra cultura. Y que sea tu iglesia, Señor, brillando como baluarte y columna de la verdad. Ahora, Señor, te rogamos, bendice la palabra que será predicada. Habla a tu pueblo y que seamos nosotros escuchando. Alumbra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y limpia nuestro camino, Señor, porque es la manera en la que lo limpiaremos, por medio de tu palabra, que es limpia y pura para limpiar. Lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, nuevamente, buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vivimos en un mundo donde la injusticia parece ganar, donde parece que hay impunidad, que no hay ningún castigo, que nada pasa, nada ha sucedido ni nada sucederá con las personas que hacen mal, donde los malvados prosperan mientras los justos sufren, donde las guerras hacen estragos y donde
el pecado parece haberse apoderado de todo y parece que no tenemos ningún tipo de salvación ante un mundo así. Y a veces preguntamos, y a veces incluso las personas que no creen preguntan, ¿dónde está Dios en medio de tanta maldad? ¿Por qué permite que los buenos sufran y que el impío prospere? El capítulo 3 de Joel nos presenta la esperanza final, el mensaje final de Dios para la generación en la que vivió el profeta. Dios reunirá a todas las naciones en el valle de Josafat para ejecutar su juicio final. Dios es paciente, pero la paciencia de Dios no significa injusticia. Y providencialmente, como que estamos muy agustinianos hoy, porque venía con una frase de la ciudad de Dios, una frase de Agustín que dice: la paciencia de Dios no carece de justicia. Él da espacio para el arrepentimiento, pero no dejará impune al culpable. Esa es nuestra esperanza cristiana. Una esperanza que suena dura para los oídos de muchos hoy. Incluso para muchos que profesan ser cristianos, decir que va a haber un día de retribución, que va a haber un día de justicia, parece un concepto duro de oír, parece una verdad dura de escuchar, pero tenemos que recordar esa verdad, y es que la paciencia de Dios no es impunidad. Dios es paciente para que su pueblo, esparcido alrededor del mundo, a quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo, proceda al arrepentimiento. Y llegará el día en que después que eso ocurra, Dios pondrá fin a toda injusticia. El profeta Joel describe ese día, el día del juicio, como el día del valle de la decisión. Valle de Josafat y valle de la decisión. Los dos están muy relacionados. Valle de Josafat significa el Señor juzga. Valle de la decisión significa el Señor decide. El Señor ha dado su veredicto. Donde las naciones serán llamadas a rendirle cuentas al Rey del universo. Pero el juicio no es solo una amenaza. El juicio también implica una promesa de salvación para el pueblo de Dios. Porque como ya leíamos y cantábamos, el Señor será ese día refugio para su pueblo. Su pueblo habitará para siempre bajo las alas del Omnipotente. El día del juicio será el día en que su pueblo gozará como nunca antes, experimentará como nunca antes el estar refugiados en el Señor. Vamos a ver este pasaje en 2 puntos. Vamos a llamar este sermón el Día del Señor. Los hemos llamado todos el Día del Señor porque ese es el tema central del libro de Joel. El Día del Señor, condenación y salvación. El Día del Señor, condenación y salvación. Y lo vamos a ver en 2 puntos. El primero es la condenación, que es lo que dicen los primeros 16 versículos. Y el segundo, la salvación. La condenación y la salvación. Entonces, el primer punto que habla de la condenación empieza estableciendo el marco de tiempo, es decir, ¿cuándo se va a dar esto? Dice el verso 1 de Joel 3: porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén. Joel está continuando. Nuestras Biblias tenemos capítulos, tenemos versículos y además le agregan títulos. Así que nosotros vemos ciertas separaciones, ciertas divisiones. Pero Joel está continuando estas palabras inmediatamente después de la promesa del derramamiento del Espíritu. Está hablando de los mismos días. Está diciendo que en aquel tiempo y en aquellos días en que Él restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, aquel tiempo y aquellos días, los tiempos de la restauración, son los días finales. Los días finales que en la perspectiva de Joel incluían el derramamiento del Espíritu, lo que vimos la semana pasada, pero también el juicio. El Nuevo Testamento, en Hechos 3, verso 21, dice justamente lo mismo,
que el día de la restauración es el día de la venida de Cristo. Que el día final de la restauración de todas las cosas es el día de la venida de Cristo. Además, el pasaje está utilizando todo el lenguaje del día final. Dice en el verso 15, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El mismo lenguaje que utilizó en el pasaje que vimos en la semana pasada. El lenguaje del día final. Entonces, definitivamente este pasaje está hablando del día del juicio. ¿Por qué hago esta aclaración desde el principio? Porque vamos a notar en el pasaje algunos datos históricos y no quiero que nos perdamos con los datos históricos. Quiero que los pongamos en el contexto del día final, que es el tema del cual Joel está hablando, del día del juicio. Entonces, ¿qué empieza diciendo Joel en el verso 2 que Dios va a hacer? Dice el verso 2, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel está diciendo que va a convocar a todas las naciones, que las va a reunir en un lugar llamado el Valle de Josafat, y ese lugar después es llamado el Valle de la Decisión. Más que el nombre de un sitio específico, en lo cual muchas personas han gastado mucho tiempo en tratar de encontrar un sitio específico que se llame así, realmente son dos conceptos, son dos ideas que el Señor está dando en el pasaje. Valle de Josafat significa el Señor juzga. Valle de la Decisión significa el Señor decide. Ese es el punto central de lo que Joel quiere decir. El Señor va a actuar como el rey de toda la tierra y va a juzgar y va a dar un veredicto en contra de todos aquellos que oprimieron a su pueblo, que no creyeron en él. La distinción que el pasaje hace es: reuniré a todas las naciones, entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad. Es un contraste entre todos los demás que oprimieron a mi pueblo, a mi iglesia, pero es un dictamen a favor de mi pueblo y de mi iglesia. ¿Se entiende el contraste que está haciendo Joel? Es un dictamen en contra de todos los que oprimieron a la iglesia, pero es un dictamen que está a favor de la iglesia, a favor de ella. Entonces, ¿cuáles son los cargos, las acusaciones que Joel levanta? Joel hace lo que los profetas en el Antiguo Testamento usualmente hacían. Era tomar algunas naciones como ejemplo para mostrar lo que se está acusando del día del juicio final. Y él toma a Tiro, Sidón y Filistea. ¿Y qué dice de estas naciones? ¿Qué hicieron estas naciones en particular? Dice versos 3 al 6. También echaron suerte sobre mi pueblo. Cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Además, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Sí, de esta manera se vengan de mí. Bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza. Por cuanto han tomado mi plata y mi oro, y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos, y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Varios crímenes se acusan aquí. El primero, Tiro, Sidón, Filistea, conquistaron a Judá. Esta es una de las... Filistea, los filisteos especialmente, emprendieron varias acciones militares en contra de Judá en el tiempo del Antiguo Testamento, pero la que se describe aquí no parece encajar con ninguna de las que habla por lo menos el profeta Samuel. El hecho de que no encaje no significa que no haya ocurrido, simplemente que no está registrada en otros libros. El caso es que el Señor está diciendo que Tiro, Sidón y Filistea cometieron algunos crímenes como
cambiar a los niños a un precio tan barato, vender a los niños judíos que capturaban en la guerra a un precio tan barato para venderlos como esclavos y utilizarlos para sus placeres lujuriosos. Un terrible crimen. Además, dice que ellos robaron los tesoros del templo de Jerusalén y los vendían, los llevaban a sus propios templos. Estaban profanando el templo de Dios. Y además dice que los hijos de Judá y Jerusalén fueron vendidos a los griegos para alejarlos de su territorio. Esa era un crimen de guerra comúnmente practicado en aquella época, y era tomar a los niños, venderlos a un lugar lejano y pues someterlos a todo ese trauma psicológico de sacarlos de su tierra. Entonces, todos esos crímenes fueron cometidos por estas naciones. Y nosotros diremos, es terrible. Pero lo que se ha hecho durante toda la historia de la iglesia, contra la iglesia, es terrible. En Corea del Norte no se puede ser cristiano. Te matan, te ejecutan por ser cristiano. Porque el Dios es el Estado. Y tú tienes que confesar que el Estado es Dios y que el Estado es quien te provee todo lo que necesitas. En la China, si no eres un cristiano alineado con el gobierno chino, que en realidad es una religión del comunismo disfrazada de cristianismo, atraviesa serios problemas, te envían a la cárcel. Hay un documental muy fuerte en YouTube sobre los cristianos chinos presos. Te envían a la cárcel. En países como el que yo vengo, Colombia, en las zonas de selva, en los pueblos pequeños, ser cristiano es un problema, porque entras inmediatamente en oposición con los grupos narcotraficantes. La iglesia sufre en el día de hoy. Lo que pasa es que nosotros estamos muy distraídos en nuestras pequeñas entretenciones, en nuestro pequeño mundo. Pero la iglesia sufre el día de hoy. Sufre terriblemente crímenes como los que se describen aquí y crímenes aún peores. Entonces, estas tres naciones que Joel toma son un ejemplo de lo que ha sufrido la iglesia a través de la historia. Y lo peor del caso, Joel nos deja aquí entrar un poco en la mentalidad de los que se oponen a la iglesia. Lo peor del caso es que las personas que hacen esto se sienten justificadas a sí mismos. En el tiempo de Joel, parece que ellos pensaban algo como, nos vamos a vengar de ellos. Nos vamos a vengar. A lo mejor el Señor le dio una victoria a Judá sobre algunos de esos ejércitos enemigos. Pero el mundo siempre aplaude cuando la iglesia es atacada. Siente cierta justificación. ¿Por qué se escuchan cosas como por qué se tienen que meter en nuestra vida? Porque esos cristianos nos tienen que imponer su creencia. Así ellos tomen el dinero de los impuestos que cristianos pagan para pagarse sus cirugías transgénero. Lo siento, las cosas son como son. Si no te interesa mi fe, no tomes mi dinero para tus desviaciones. El mundo siempre encuentra excusas para decir por qué ellos tienen que meterse. Hay que ponerle más restricciones a la religión. La religión es un asunto privado, donde tú no puedes hablar ni puedes decir nada. Eso es entre tú, la iglesia a la que tú vas, y Dios. El mundo cree, justificándose a sí mismo, que puede desplazar a Dios. Eso es lo que está de fondo. El hombre en su rebelión dice Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre en su rebelión simplemente dice,
Dios no tiene que opinar en la esfera pública. Dios no tiene nada que decir con respecto a la moral. Dios no tiene nada que decir con respecto a la política. Dios no tiene nada que decir con respecto a la economía. Dios no tiene que decir nada con respecto a las otras religiones. El mundo se justifica, como esta gente se justificaba. Y el Señor les dice, sarcásticamente, me llamó la atención, creo que alguien se rió cuando leímos esta parte. ¿Acaso se quieren vengar de mí? Porque sí, en el texto es sarcasmo. Y eso está siendo sarcástico. ¿Acaso ustedes se quieren vengar de mí? Las naciones, porque el punto es este, aunque las personas crean que tienen todas las razones para no creer, eso no cambia el hecho de que existe un Dios, de que existe un mediador. De la misma manera en que si tú decides ignorar que el aire existe, eso no significa que tú lo vas a dejar de respirar. Dios existe, vives en su mundo, vives en su creación, comes los alimentos que Él te da, te guste o no. Y las naciones se justificaban. Nos vamos a vengar de Él. ¿Acaso se quieren vengar de mí? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Pero el Señor dice que Él les devolverá su maldad en contra de su pueblo. Dice los versículos 7 al 8. Yo los levantaré del lugar donde los vendieron y devolveré su venganza sobre su cabeza. También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. En la justicia poética, básicamente el Señor dice, tal como hiciste, te será hecho. Tal como hiciste, te será hecho. El Señor está prometiendo. El juicio se dará. ¿Y cómo se dará el juicio? Para darnos una idea de cómo será, Él utiliza dos metáforas aquí. La de la guerra y la de la agricultura. Dice el verso 9. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la guerra. Despierten a los valientes. Acérquense, suban todos los soldados. Forjen espadas, rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Aquí arranca la imagen militar. Díganle a las naciones que se preparen para la guerra. Las naciones se oponen a mí, entonces que vengan y me combatan, que vengan y se rebelen contra mí, que vengan y se opongan a mi reinado. Pero tendrán que venir todos. Aquí el texto está lleno de sarcasmo. Tendrán que venir todos, tendrán que venir hasta las personas que no son de guerra y cambiar la podadera por una lanza para luchar, para ver si acaso me pueden vencer. Es lo que el Señor está diciendo. Para ver si acaso me pueden vencer todas las naciones. Las naciones creían erróneamente que se estaban reuniendo para pelear contra el Señor y que lo podrían vencer. Pero el Señor es quien las convocará para juicio. Ese es uno de los detalles que aparece dentro de lo que se llama escatología, que no voy a entrar en detalles. Pero en los tiempos finales, cuando la rebelión aumente, cuando la maldad aumente, los enemigos del pueblo de Dios harán una última rebelión contra el pueblo de Dios, contra su iglesia. Y creerán que están en guerra contra su iglesia y que van a ganar esa guerra. Pero el Señor está diciendo aquí, el día que ustedes se estén reuniendo para pelear contra mi iglesia, tengan esto en cuenta. No son ustedes los que se están reuniendo, soy yo el que los estoy reuniendo para vencerlos. Soy yo el que los estoy reuniendo para derrotarlos, para proclamar mi juicio contra ustedes. Dicen los versículos 12 al 14. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad.
multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. A la imagen de la guerra se añade la imagen de la agricultura. La imagen de un campo de uvas listo para ser cosechado, listo para arrancar con la hoz las uvas, meterlas en el lagar y exprimir las uvas. Quienes algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver cómo se procesaban las uvas antes, aún hoy en día se hace. Las uvas se meten como en una piscina gigante de madera, se echan allí todas y las personas tienen que pisarlas. El viñador tiene que pisar las uvas, el vendimiador tiene que pisarlas para poder sacar el jugo de la uva. Esa es la imagen que el Señor está dando. El día en que las naciones se reúnan para rebelarse en una rebelión final contra Dios y su iglesia, ese será el día en que estarán listas para ser metidas en el lagar. Ese sería el día en que estarían listas para que el Señor dé su decisión. De aquí que viene la imagen del valle de la decisión. Ese será el día en que el Señor dará finalmente su veredicto. Y esa imagen la muestra Apocalipsis como de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viniendo en la gloria de su poder y como el vendimiador pisando las uvas que están listas para dar vino. Y sus vestidos, dice el pasaje, manchados del zumo de la vid, de la uva. ¿Cuándo ocurrirá eso? El último día. Dice, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Comparen esas palabras con las de Jesús en Mateo 24, 29 al 31, donde Él dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mis hermanos, cuando se compara este pasaje de Joel con el de Mateo que acabo de leer, hay una cosa que aterra. Y es quién es el juez. Y es quién es el juez. Yo creo que si hay un gran daño que se le ha hecho a la iglesia hoy, es amansar a Cristo. Amansar a Cristo. Podríamos decir casi afeminar a Cristo. Porque el Señor Jesús es cordero, pero es león. Es salvador, pero es juez. No nos equivoquemos con Cristo. No nos equivoquemos con Cristo. Como dice en una de las partes de en la primera, creo que fue en la primera película de Narnia, en la del león, la bruja y el ropero, hablando de Aslan. Decía, él es un león noble, pero nadie lo puede amansar. Nadie lo puede amansar. Nadie puede amansar a Cristo. Ese es el Señor. Ese es el Señor Jesús. Como dice Juan 5, verso 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Así que, mis hermanos, el Señor Jesucristo que se entregó para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, quien está llamando a toda persona al arrepentimiento y la fe,
que está ofreciendo un tiempo de gracia para que vengan todos a Él. Él es el juez. Y yo no sé, esto lo comenté en otro de los sermones, yo no sé con qué cara se presentarán ese día quienes no hayan creído en Cristo. Porque Él ha llamado. Porque Él ha advertido. Si usted en su vida ha experimentado vergüenza cuando su papá le dijo que hiciera algo y usted no lo hizo, o cuando su jefe le dijo algo y usted no lo hizo, y se lo tiene que ver cara a cara. Yo no me imagino la vergüenza de ese día, cuando el Señor, el mismo que ha llamado una y otra vez al arrepentimiento, a venir a Él, tenga que declararle culpable porque no creyó en Él. Yo no me imagino ese día. La vergüenza. Por algo se le llama un día de vergüenza en la Escritura. Yo no me lo imagino. Ningún poder en la tierra podrá resistir el juicio de Cristo. Ninguno. Cada reino, cada gobernante, cada sistema opuesto a Cristo caerá. Y a veces las personas cuando leen esto dicen, amén, cada reino caerá. Y yo digo, oiga, pero si usted ni siquiera es más fuerte que un reino, entienda que eso debe advertirle a usted mismo como persona, que usted mismo no podrá resistir el juicio al menos que esté en Cristo. Si el Señor dice que todo sistema opuesto a Él caerá ese día, la pregunta que yo me dejo inmediatamente hacer es, ¿con quién estoy yo? ¿Con Él o en contra de Él? Porque si no resiste un reino en contra de Él, yo tampoco como persona lo resistiré. Yo no lo resistiré. Pero si es terrible estar opuesto a Cristo, como lo describe este pasaje de Joel, Joel también nos presenta la imagen opuesta. La imagen de la esperanza que tenemos los que hemos creído en Cristo. La imagen de la bendición que hay de estar en Él. Y yo quisiera que esta mañana usted considere las dos cosas. El juicio, pero la salvación eterna. La bendición que hay de estar en Cristo. Con eso vamos al segundo punto y leo para ustedes el final del verso 16 y el verso 17. El verso 16 dice en la segunda parte, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Y el 17, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. El Señor establece entonces una diferencia clara aquí. Pone un pero. Ha descrito en los primeros 16 versículos qué pasará con los que no creen. Pero dice, pero hay un cambio en el tono. Sí, para los que no creen, el día del juicio es un día que será un día de terror. Él dice, para mi pueblo será un día de bendición sin igual. ¿Por qué? Porque el Señor será refugio eterno y una fortaleza que no se puede derribar. Y así como la imagen de enfrentarse a Cristo cara a cara es terrible, la imagen de tener a Cristo mismo como la fortaleza que me protege, como mi refugio, es una señal de garantía. Si es terrible enfrentarse a Él como juez, es una garantía y bendición sin igual el tenerlo a Él como escudo, como refugio, como fortaleza, como torre fuerte para nosotros. ¿Y por qué? Porque Cristo será torre fuerte para la iglesia.
Porque es que a su iglesia se le ha dado lo que los no creyentes no tienen: la justicia de Cristo. Lo único que en ese día hará la diferencia entre el no creyente y el creyente será que en quienes creyeron en Él la sentencia ya fue dictada, pero Cristo ya pagó. No se equivoque, hermano, no se equivoque. No es que usted va a ser declarado inocente porque usted es muy bueno. Esa no es la razón por la que usted va a ser declarado inocente el día del juicio. No es porque usted es muy bueno, no es porque usted tiene mucha fe, no es porque usted tiene una gran esperanza, un gran amor. La razón por la que usted será declarado inocente es porque hace más de 2000 años Cristo pagó en la cruz por usted y su justicia usted la tiene. Le es contada como suya. De manera que usted fue declarado culpable. La cruz habla de que somos culpables. Pero la cruz se convierte en salvación para nosotros. Porque por haber creído en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario, ahora estamos revestidos de su justicia. De manera que ese día se dirá: son inocentes, no son culpables delante del tribunal de Dios. Como dice el profeta Jeremías, ese día el Señor será: Señor, justicia nuestra. Justicia nuestra. Y sigue diciendo el pasaje: entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios. Eso, que los creyentes sean declarados no culpables en ese día. Que los creyentes hallen en el Señor una fortaleza y un refugio, va a ser la evidencia que el Señor va a dar delante de todos para decir: todos sabrán en ese día será claramente visible que yo soy el Señor su Dios. Ese día será claramente visible que yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Eso dirá el Señor en ese día. En ese día se hará la gran diferencia entre ovejas y cabritos, entre trigo y cizaña. Porque cuando la iglesia sea declarada inocente, no culpable, entonces sabrán que ese era el pueblo de Dios, que esos eran los de Él. Dice: entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. La promesa es: no habrá más enemigos. No habrá más enemigos. No habrá más enemigos. Ese día se sabrá. Ese día, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, va a descender del cielo, ataviada como una novia para su marido. Y dice la palabra del Señor, dice en Apocalipsis, que ese día en esa ciudad no va a entrar ninguno que sea inmoral o fornicario. Apocalipsis 22, verso 9. Nada de eso entrará. Los extraños no entrarán en la ciudad. Solo aquellos que están recubiertos por la justicia del Señor. Solo aquellos que son de Cristo. Este es un tema serio de reflexión. Es un tema del que no se habla mucho, de hecho, del juicio. Pero es un tema serio, porque finalmente esta vida es corta. Para algunos más que para otros. Esta vida realmente es corta. Solo trate de recordar hace cuántos años usted era joven. Hace cuántos años usted estaba lleno de fuerza, de vigor. Hace cuántos años usted disfrutó de la vida y de los buenos días, de los buenos tiempos. Con eso no le estoy diciendo que todavía no tenga fuerza y vigor. Pero es que uno mira para atrás y uno dice: oiga, hubo una época en la que yo estaba más fuerte.
nos aproximamos al día de la eternidad. Nos aproximamos al día de la eternidad. Y piensa en eso, eternidad, sin tiempo. Eso es lo que significa eterno, sin tiempo. En ese día del no tiempo, sin fin, ¿dónde estaré? O más bien, ¿con quién estaré? ¿En qué lugar estaré? Y si aún no le ha parecido suficiente el tener a Cristo como refugio, me voy con las palabras finales de Joel para presentarle más razones. Dicen los versículos 18 al 21. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. La ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, recibirá su vida de Dios mismo. Esta imagen es similar a una que hay en Apocalipsis 22, donde el trono estará en el centro y el río correrá de un lado y del otro, dándole vida a toda esa nueva creación. Toda esa imagen que nos presenta aquí Joel, adaptada a su tiempo, por supuesto, de los montes destilando vino dulce, de las colinas fluyendo leche, es la imagen del Señor dándole vida a su creación, porque habitará para siempre en medio de ella, dándole vida a todo, de manera que esa ciudad será habitada para siempre. Y ese día se sabrá, como dice el verso 21, que el Señor fue el Redentor de su pueblo. Toda esa imagen que aquí aparece de la venganza de su sangre es la imagen del Redentor. Que el Señor es el Redentor de su pueblo y que Él habitará con su pueblo para siempre. Yo le invito a considerar, hay que verse con Cristo tarde o temprano. ¿Cómo se quiere ver con Él? ¿Para salvación o para condenación? Eso es algo que usted tiene que establecer el día de hoy que ha escuchado la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, qué bendita esperanza le diste a la generación de Joel. Una generación a la que llamaste al arrepentimiento, Señor. Y le mostraste cómo tú podías restaurar sus vidas. Cómo tú ibas a derramar tu espíritu. Pero también cómo tú ibas a derrotar a los enemigos y a darles salvación y bendición eterna contigo para siempre. Señor, nosotros queremos que ese final del libro de Joel también sea motivo de reflexión para nosotros. Que nosotros esta mañana podamos ver, Señor, que en ti encontramos salvación, encontramos restauración para nuestras vidas. Que en ti encontramos, Señor, la promesa de las arras del Espíritu en nuestro corazón. Y que en ti encontramos, Señor, la promesa de que tú serás nuestro refugio en el día de tu venida para darnos salvación y gloria eterna contigo. Señor, a ti sea la gloria, la honra, el poder, el imperio y la majestad por todos los siglos. Amén. Hermanos, vamos a cantar la última estrofa del himno 56, el que habita al abrigo de Dios, y el coro. Porque esa es la promesa que hemos leído hoy, que habitamos y habitaremos al abrigo de Dios. Él será nuestro refugio. El que habita al abrigo de Dios
mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por este día que nos diste para venir a adorarte, bendecir tu nombre, reposar en ti, Señor, y obtener nuevas fuerzas para continuar con nuestro peregrinaje en esta vida durante esta semana. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas a cada uno en nuestro interior por el poder del Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros y que se ha aplicado a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Amén. Cantemos nuestra doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Feliz semana.